Hora 25. Con el auspicio de... Yo siento que Uniandes es una familia unida, una familia que te apoya, una familia que te aprecia. Aquí más que docentes tenemos amigos, son los que nos ayudan a crecer diariamente y los que nos forman como profesionales y como personas. Aquí estoy logrando mi sueño y que cada uno de ellos puede lograr sus sueños aquí. ¿Qué es Uniandes en muy cortas palabras? Es familia, es calidad, es perfección. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El caso Sobornos 2012-2016, hasta hace poco conocido como Arroz Verde, es sin duda uno de los procesos judiciales más trascendentes de la historia republicana del país. Es un expresidente, un exvicepresidente y varios altos cargos del gobierno anterior que han sido procesados y que esperan la definición de la justicia. 21 personas entre funcionarios y empresarios. Se trata de una trama compleja. Fue la entrega de dineros por parte de empresas privadas en favor de campañas y otros menesteres de los integrantes de un movimiento político que a esa hora gobernaba el país. Hay más de 300 pruebas. Es evidente que ingresaron dineros, es claro que se destinaron a tareas promocionales y pagos de servicios. La acusación es de cohecho, una pena que no prescribe. La política tiene su presencia sin duda estelar y el proceso electoral que se avecina está cruzado por las resoluciones de los jueces. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio central de Teleamazonas son: agradezco al doctor Jorge Luis Ortega. Él es abogado de uno de los procesados, Walter Solís. Gracias también a Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio es periodista, investigador del caso Arroz Verde. Agradezco al doctor Gabriel Rivera, abogado en libre ejercicio de su profesión. Y claro, también agradezco la participación de Paulina Araujo. Ella es abogada, docente y es analista de temas judiciales. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Fue una investigación periodística publicada el 30 de abril de 2019 en los portales digitales Mil Hojas y La Fuente, denominada Arroz Verde, como se destapó uno de los más grandes casos de corrupción que haya vivido el Ecuador. Fernando Villavicencio y Cristian Zurita revelaron lo que sería la minuciosa contabilidad que llevaban dos operadoras del correísmo y asesoras de la Presidencia de la República respecto a los dineros que recaudaban de grandes empresas a cambio de contratos públicos. La Fiscalía General del Estado inició la investigación del caso y lo denominó Sobornos 2012-2016. Veamos el siguiente reportaje para recordar los principales hitos dentro de este caso. Fue a las 8 de la mañana del lunes 10 de febrero cuando se inició al que se le ha denominado como uno de los juicios más importantes de la historia del país. La sala estaba abarrotada. De un lado el personal de la Fiscalía General del Estado y del otro los abogados de los 21 procesados en el caso Sobornos 2012-2016. Los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela serán los encargados de determinar si los procesados, entre ellos el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, otros exfuncionarios del más alto nivel y empresarios, son culpables o no del delito de cohecho. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó su alegato de apertura y en él señaló: con la presentación de pruebas testimoniales, periciales y documentales, señores jueces, ustedes llegarán al convencimiento, más allá de toda duda razonable, de que entre los años 2012 y 2016, 11 funcionarios públicos y 10 representantes legales, accionistas, apoderados o relacionados con empresas nacionales y extranjeras contratistas con el Estado, adecuaron su conducta en el grado de autores y cómplices en el delito de cohecho y traicionaron la confianza depositada en ellos por el pueblo ecuatoriano, y en consecuencia tendrán la certeza necesaria para imponerles la pena que les corresponde. Según la Fiscalía, esta estructura delictiva habría movido 7,7 millones de dólares para aportes de campaña de Alianza País. 6,7 millones habrían sido entregados a través del cruce de facturas y 1 millón en efectivo.
Las investigaciones de la Fiscalía para llegar a esta etapa del proceso se basaron en la publicación de 2 portales digitales bajo el título Receta Arroz Verde 502. En ella se reveló que en febrero de 2014, la ex jueza de la Corte Constitucional y ex asesora del presidente Rafael Correa, Pamela Martínez, recibió un correo electrónico con un archivo de Excel. En él habrían estado reseñados los aportantes y los gastos de la campaña electoral de 2013. Las 2 primeras en ser detenidas por este caso fueron Pamela Martínez y su asistente Laura Terán, quienes presuntamente recaudaban el dinero. Luego fue el exsecretario jurídico de la presidencia y mano derecha de Rafael Correa, Alexis Mera, quien fue aprehendido y trasladado a la cárcel 4 en Quito. Voy a salir inocente de esto. No hay pruebas contra mí. Sin embargo, luego de apelar, recibió medidas sustitutivas. Mientras tanto, la Fiscalía anunciaba nuevos elementos. Durante un allanamiento se encontró un cuaderno tras la chimenea de la casa de Pamela Martínez, en donde habría detallado varios de los movimientos. El 8 de agosto, la jueza Daniela Camacho dictó orden de prisión preventiva en contra de Rafael Correa y otros. No obstante, el exmandatario sigue prófugo. A través de testimonios anticipados de las procesadas Pamela Martínez y Laura Terán, se fue conociendo los códigos que se utilizaban para nombrar autoridades y empresas. Hoy, el país está expectante a lo que ocurra con esta trama de corrupción que involucra a quienes estuvieron durante al menos 10 años en las altas esferas del poder. Aquí empezamos entonces este debate, esta conversación en torno al caso Sobornos 2012-2016. Voy a dar la palabra a la doctora Paulina Araujo para que nos dé su apreciación de lo que significa, de lo que es Sobornos 2012-2016. Paulina, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia, también a mis compañeros de panel. ¿Qué es el caso Sobornos 2012-2016 o Arroz Verde? Es un proceso penal y eso es importante que lo dimensionemos. Es así de simple. Es un proceso penal por delito de cohecho. ¿Qué supone esto? Un uso del Estado para beneficios personales. Un uso del Estado menoscabando la administración pública y al fin de cuentas demostrar, que es lo que van a hacer los jueces, pero generar en la sociedad la percepción de que las autoridades no estuvieron para velar por el bien común, sino que estuvieron para tomar decisiones en beneficio personal, en beneficio de un movimiento político, en beneficio de empresas, pero en desmedro del Estado ecuatoriano. ¿Se afectó el Estado ecuatoriano? El delito por el cual Fiscalía ha llevado adelante el proceso cohecho es un delito contra la eficiencia de la administración pública. Porque ¿qué supone el cohecho? Corrupción. Claro. Y por supuesto que la corrupción afecta a la manera en la cual el Estado debe responder a los ciudadanos. Porque al fin de cuentas son funcionarios que responden a sus intereses personales y no le responden al Ecuador como debía ser. ¿Usted coincide con eso, doctor? Buenas noches, Buenas noches, Andrés. gracias. Buenas noches, amigos del panel público. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ya? Porque si se dice que el Estado es el perjudicado, entonces sería un delito de peculado. El delito de cohecho debe identificarse como el deber de fidelidad del funcionario público. Y es el funcionario público que recibe o acepta una dádiva, o llámese como se llame, para hacer, omitir, agilitar cualquier actividad que esté dentro de sus funciones, el que debe responder por aquello. Si hablamos del Estado en su conjunto, estaríamos hablando, como equivocadamente lo ha venido sosteniendo en las audiencias y en sus formulaciones de cargos y en sus acusaciones la Fiscalía, de una asociación ilícita o un crimen organizado, y no es así. Y no es así. ¿Por qué? Porque se ha encargado en todo el proceso penal de hablar de este tipo de delitos y acusa o termina acusando por otro que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ok. Gabriel, su apreciación de lo que han dicho sus compañeros. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches a toda la audiencia y también un saludo muy grande a quienes comparten este panel. Yo tampoco estoy de acuerdo con la doctora Araujo, con Paulina, por cuanto desde mi óptica yo podría definir el caso Sobornos. Primero, que hay una condena mediática previa de antemano y que quizá es el caso más escandaloso o que refleja en mayor medida un proceso de lawfare en América Latina y específicamente en el Ecuador. No existe en el Código Integral Penal esa palabra sobornos. Es un nombre que se le pone para que venda ante la opinión pública.
luego hay un concierto de determinados líderes de opinión, medios de comunicación, estos hacen una condena mediática previa, esta condena mediática lleva a que se inicie este proceso, se inicia el proceso y luego tiene usted una realidad procesal creada que creo que en el transcurso de este programa la podemos abordar. Ok, gracias. Fernando, por favor, su apreciación. Buenas noches. Bueno, desde el periodismo, nuestro trabajo fue proyectar ante la sociedad uno de los mayores escándalos de corrupción tal vez de la historia. Como ha dicho la doctora Araujo, todo conduce a que un grupo de ciudadanos que conformaron un partido político y en nombre de una supuesta revolución tomaron el control del Estado, de todo el Estado, de todas las instituciones del Estado y llevaron adelante, instauraron y establecieron un sistema, un mecanismo mafioso de captar recursos de las compañías contratistas del Estado a cambio de favores que se transformaron en la firma de contratos sobrecosteados, y una parte de estos recursos que recibió el Estado eran desviados a las campañas políticas de Alianza País, lo cual configuró que durante una década, de acuerdo con 11.000 documentos, aquí no son tweets, 12.000, seamos exactos, documentos revisados, configuran este delito, esta estructura criminal que nos puede decir a los ciudadanos que durante 10 años no tuvimos democracia plena. No solo se robaron los recursos de los sobornos, Andrés, se robaron la democracia, porque presidentes, vicepresidentes, alcaldes, prefectos, asambleístas fueron elegidos con dinero sucio. Ese es el punto. Ahora, pero el perjuicio no es de una magnitud exorbitante. Hay otros contratos que tienen sobreprecios mayores. Yo por eso he dicho que Arroz Verde es la puerta al infierno. Aún no llegamos ni a la primera paila del infierno. ¿Por qué? Porque a partir de eso se descubre los sobreprecios y tal. Porque estamos hablando, Andrés, ahorita de 30 millones entre Arroz Verde y Majano, según la Fiscalía 7.7, pero lo que todavía la justicia no investiga es el chanchullo. Son los centenares de millones de dólares en sobrecostos. Porque no es que la señora Pamela Martínez hacía la gestioncita, no. Ella era la correa de transmisión de Correa para la firma de los contratos. Los contratos de refinería de Esmeraldas que superan los 2.200 millones de dólares. De la refinería que no existe, de la refinería del Pacífico. ¿Quién lo firmó? Aquí está. Doctor... ¿Quién es? Porque no veo. Aquí está la firma. ¿Se le conoce, doctor Rivera? Rafael Correa firma como testigo de honor con Mateo Choi. Mire, doctora, con Mateo Choi de SK procesado en el caso Sobornos. Y después dice el doctor, mejor dicho, el economista Correa, que no conoce a nadie, que no conoce a Mateo Choi. Gabriel Rivera, por favor. Mira, yo quiero hacer un análisis no solamente como haber sido parte del gobierno anterior, sino que además lo quiero hacer desde el punto de vista procesal. Porque se puede decir cualquier cosa, sin embargo, hay que ver cómo la Fiscalía ha llevado esta investigación. Me parece que el país está absolutamente claro que ha habido un esfuerzo por minimizar la corrupción de la participación privada en el Ecuador. Tanto es así que Odebrecht no está procesada. Fíjate tú. Se delimita la investigación, porque yo digo, y inicié aseverando que aquí hay una persecución política, un lawfare, quizá su más elaborada expresión en el Ecuador, porque se delimita la investigación de 2012 a 2016. ¿Por qué se abandona la investigación 2017? Porque lógicamente se quiere llevar hacia un puerto, hacia un determinado lugar, la investigación. Fíjense lo que sucede. Se sobresee a Kai Rungu, que fue gerente de la empresa Sinohydro, que le deposita 18 millones de dólares a Recorsa, y Recorsa deposita 10 millones de dólares a INA Investment, una empresa que todo el mundo sabe en el Ecuador y en América Latina a quién pertenece. Esa investigación hice yo. Permíteme continuar. Se sobresee a Kai Rungu y la Fiscalía, en un caso escandaloso, no apela a ese sobreseimiento. Fíjate cómo van las cosas. Pero todo esto cuadra absolutamente claro. Los jueces
que iban a conocer el caso, porque ahora ya fueron recusados, son jueces no temporales, sino que son jueces que deberían tener imparcialidad garantizada en la inamovilidad, pero sin embargo son jueces encargados, Andrés. Bueno, pero hay que esperar la sentencia ya para juzgar a los jueces. Claro que sí, pero tú sabes que una de las condiciones para que exista un debido proceso, para que se pueda confiar en la justicia, y no lo digo yo, lo dicen, hay ríos de tinta sobre esto, tienen que ser no jueces encargados, tienen que ser jueces titulares. Inamovibles. Okay. Pero no se quede eso ahí y luego que... Ya le doy la palabra al doctor Ortega. ¿Hay pruebas de aquello que acaba de referir en el proceso Fernando Villavicencio? Yo quisiera hacer aquí un punto de orden. Si la Fiscalía General del Estado dice que tiene todas las pruebas, tiene todos los elementos de convicción que le llevaron y le permitieron una acusación, ¿por qué viola el debido proceso? ¿En dónde viola el debido proceso? Fácil. ¿Cuál es la necesidad de buscar cerrar una instrucción fiscal antes del tiempo fijado por la propia jueza de garantías penales que conocía del proceso, cuando aún existían pedidos pendientes por parte de los procesados? ¿Cuál es la necesidad de que se nos obligue a permanecer 16 horas seguidas en audiencias cuando es un delito que no prescribe ni la acción ni la pena? ¿Cuál es la necesidad, entonces, de buscar por cualquier medio o forma angustiar los derechos de los coprocesados en la defensa cuando se sabe y se comprende que en el sistema procesal la parte más débil es el procesado? ¿Por qué? Porque peritos, agentes investigadores, todos pertenecen al Estado. Entonces, lo mínimo que se pide por parte de las defensas técnicas de los coprocesados es que se respete y garantice las garantías básicas del debido proceso. El debido proceso. ¿Por qué? Se ha atropellado desde su perspectiva. Por supuesto, y lo digo no como militante político, porque yo no soy militante político, yo soy un abogado en libre ejercicio profesional que defiende los intereses de mi defendido y busca a él y a cualquier otro que se respete en un juicio justo ese derecho. Pero, Jorge Luis, ¿hay pruebas de aquello que se lo acusa? Vamos a las pruebas. Eso es lo importante. Vamos a las pruebas. Porque yo no lo leo, yo no lo escucho, yo lo vivo dentro del proceso. Va a declarar Cristian Zurita. Cristian Zurita indica que su investigación la hizo sobre la base de correspondencia encontrada o recibida entre Pamela Martínez y Laura Terán. Cuando se le pregunta y se le interroga, sin que revele su fuente, si en ese proceso de investigación tomó contacto con la señora Pamela Martínez o la señora Laura Terán, responde que no. ¿Y para qué la necesita? Entonces, ¿cómo es posible que llegó una correspondencia entre privados a manos de él? Quiere decir que o se hackearon las cuentas de estas personas o se entregó de manera ilegal esta información. Pero había esa información. Por supuesto, porque dice y sostiene que sobre la base de estos mails reservados y privados entre ellas, comienza su investigación. Ok, rapidito, Fernando, y te doy la palabra. ¿Sabe, doctor, lo que es Panama Papers? Por supuesto. ¿Sabe? La más grande filtración de documentos de la historia, doctor. Con base a esa filtración, 150 países en el mundo, la justicia de 150 países ha procesado y como 40 están en prisión. Y más de 2.000 millones de dólares han sido recuperados. Esos documentos, esos correos electrónicos fueron obtenidos de forma ilegal. Permítame Pero lastimosamente... Permítame explico, si usted no sabe, yo le explico lo que es el ICIC. No, es que lo que pasa es lo siguiente. Pero eso debió haberlo dicho ante los jueces y frente al tribunal el testigo estrella de fiscalía. Es que no se trata de decir las cosas por fuera. Se trata de justificarlo dentro del proceso. Porque ese es el problema de este juicio. El problema de este juicio es que se convierte en una suerte de información mediática al exterior, pero lo que está reproduciéndose y pasando en el proceso es otra. Pero de lo Ahora que sí entiendo, eso le debería favorecer a su cliente. Por supuesto, sin duda. Pero no se discute el contenido de esos mails o de esas comunicaciones. No se discute eso.
Lo que se discute es la Fueron forma en que se obtuvo. confirmadas. No, está equivocado. Ok, Paulina, rapidito. Sí, la verdad es que yo quisiera ser lo más puntual porque obviamente no represento a ningún procesado, Una mirada que lo externa. respeto, pero pienso que el derecho a la defensa de su procesado tiene que ser esgrimido ante los jueces y no tanto ante los medios de comunicación, Totalmente de acuerdo. justamente para no reclamar que el proceso se mediatiza. Y sí me preocupó una afirmación que se ha dicho aquí, que el delito de cohecho no afecta al Estado, cuando solo basta, no lo digo yo, revisar el Código Orgánico Integral Penal. Son varios los delitos que afectan al Estado contra la eficiencia de la administración pública. Sin lugar a dudas, el peculado, el cohecho también, la concusión, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias. Y es curioso que aquí también escucho hablar de millones de dólares y demás, cuando el delito de cohecho, solo centrado en el caso de sobornos, es un delito que no tiene cuantía. El mero hecho de que los funcionarios hayan aceptado dádivas, promesas, sobornos, coimas, como se lo quiera ver, para hacer cosas que les correspondía en el cargo o que no les correspondía para delinquir, ya configura el delito, insisto. No lo digo defendiendo a ninguno de los procesados, a ningún gobierno, a ningún movimiento político, lo digo desde el derecho penal. Por eso sí me preocupa que a veces intentan buscar cuál es el perjuicio económico. El perjuicio que tenemos es la eficiencia de la administración pública, que para mí es mucho más grande que una afectación económica per se. Ya esperamos que se deriven mayores investigaciones y más profundas en donde sí se determine delitos en los cuales requieren cuantía. Por ejemplo, un lavado de activos, Sí, pero el cohecho no. Entonces sí me preocupa que se diga que no se afectó al Estado ecuatoriano, porque eso es desconocer la más elemental teoría jurídica de la corrupción. Ahora, es un Insisto, hecho... esto no es contra su Claro. cliente, sino desde En un general. punto de vista general. Es un hecho, Gabriel, que se recibieron dineros de las empresas. Eso es evidente. Dijo la doctora Araujo, a mí me preocupan algunas cosas. Yo comparto también que aquí hay muchas preocupaciones en Sí, este hay proceso. demasiadas preocupaciones. Muchas preocupaciones. Ya se las dije en la primera parte de este programa, de que se dejan de procesar a ciertas personas, se delimita la investigación hasta 2016 convenientemente para que en 2017 no se investigue, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que esas preocupaciones, que todos quienes estamos aquí las tenemos, a mí me preocupa el tema de las pruebas, Andrés. Esto. No hay pruebas suficientes. ¿Qué es lo que ha dicho la señora fiscal en el proceso? Y ojo que yo soy abogado de algunos de los testigos, porque cuando ellos fueron a rendir sus versiones, confiaron en este profesional, y entonces conozco cierta parte de lo que ellos pues me han compartido. ¿Y cuál es la preocupación general, por ejemplo, de la sociedad ecuatoriana? No solamente de los abogados, o quienes hemos hecho política, o quienes tenemos alumnos, cátedra universitaria, o etcétera, quienes habitamos en este país. ¿Cómo puede explicar la señora fiscal que va a una audiencia de juicio con una prueba sin firma de responsabilidad? O sea, va con un documento que no ha firmado nadie, y el perito le preguntan al perito: señor perito, ¿eso vale o no vale? Aquí está el doctor Ortega que lo diga. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué documento? Sí, ¿A qué prueba? Lleva un documento, lleva una prueba, aquí está el doctor Ortega que lo puede certificar, y todo el país lo conoce, y le preguntan al perito: ¿vale o no vale una prueba sin firma? El perito, ¿qué le dijo? Señora fiscal, no vale un documento sin firma. Pero no solamente en eso tú tienes. No hay un solo contrato que haya sido objetado. En este caso mal denominado arroz verde, y luego peor denominado sobornos, que como sabemos se le puso un nombre rompedor allí, que haya sido objetado, en virtud del cual se esté llevando a cabo el juicio. Entonces, aparece la fiscalía dice: tengo más de 500 pruebas, pero el momento oportuno que hay que conocer esas pruebas, que es en la audiencia de juicio, entonces los peritos, pero es que esto no escandaliza al país, ¿acaso? Tienen que decirle a la señora fiscal: esa prueba no sirve, esa prueba no vale. Ahora, doctor Ortega, yo creo que es lamentable. Pero evidentemente Es absolutamente habían lamentable. dineros de las empresas que entraron a este esquema de delito. Vamos allí. Ese es el tema. La doctora Pamela Martínez, en su testimonio anticipado, indica que ella registraba aportes a las campañas, etcétera, hasta diciembre del año 2013. Aparece un perito dentro de los días de audiencia mientras se van evacuando los testimonios presentados o los testigos presentados por Fiscalía, e indica que cuando hizo la desmaterialización de la información de los archivos
y de las comunicaciones entre Pamela Martínez, Laura Terán y de los archivos encontrados en las computadoras, existen modificaciones a esos archivos de los años 2014, 2015 y 2016. ¿Cómo es posible entonces que esos archivos hayan sido modificados, cambiados, etcétera, en fechas posteriores a las que la propia testigo procesada de Fiscalía sostiene que solamente registró hasta el año 2013? Entonces, ¿cómo poder creer que existe una prueba, primero, legal, legítimamente adquirida, y luego que esto sostenga, como dice la doctora Paulina Araujo, un perjuicio al Estado? El bien jurídico protegido del cohecho es el deber de fidelidad del funcionario público, y estoy completamente de acuerdo de que es parte del Estado. Pero tiene que la Fiscalía identificar ahora qué funcionario público recibió o aceptó dádiva en contra de alguien, a cambio en contraprestación o a cambio de algo. No podemos simplemente decir que varias personas, todos los coprocesados o el Estado en general o un grupo de personas se tomaron el Estado para cohechar. No se puede decir Fernando, eso, por favor, después te doy palabra. Primero quiero destacar el recuerdo que hace el abogado Rivera. INA Investment, ¿sí?, es la empresa donde se manejó dinero de Recorsa. Esa investigación es de nuestra autoría, me refiero a Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, por si acaso. Y es cierto, señor Rivera, la Fiscalía no ha avanzado al mismo ritmo que Arroz Verde para procesar a los responsables de este presunto delito. Perdóname que te interrumpa. Pero ¿saben qué gobierno y bajo qué administración se cometió este delito? Solo por un punto de información. Andrés, no es que no avanza al mismo ritmo. En el propio proceso lo podía avanzar. ¿Sabes por qué? Porque Kai Rungu ha sido sobreseído y la Fiscalía no lo ha apelado. Permíteme referirme a eso. Fue en la administración de Rafael Correa, el año 2010, cuando se cometió este presunto delito. Cuando Lenin Moreno era vicepresidente de Rafael Correa y él hizo gestiones con Kai Rungu para la firma del contrato de Coca-Cola Sinclair. Ahora y el señor Conto Patiño recibió 18.3 millones de dólares. O sea, que ahora resulta que los dineros que recibe Recorsa, si no idea, son culpa de Rafael Correa. Fue en la Todo es culpa de Rafael Correa en este país. Fue en la administración de Rafael Correa. Pero resulta que los dineros que van a dar a Recorsa y luego en Investment son culpa de Rafael Correa. Fue en la administración de Rafael Correa. Eso es lamentable. Segundo, hay dos tipos de prueba, Andrés, de dos tipos de evidencia. La una, están aquí, el sistema mafioso de cruce de facturas. Que estas compañías que están aquí, de su cliente, estas compañías como Hidalgo, ¿sí?, pagaban las facturas de servicios a Alianza País de las otras compañías como Divertrom, Tiago Corp, Charlie Alberti, Inmobiliaria, Chris Bilov, etcétera, y esta. Pero ahí está. En primer lugar, es que ahí hay que hacer una puntualización. Electrónicos que dicen, en primer lugar, mi favor, cliente no es dueño de empresas. Permítame. Mi cliente no es dueño de esas empresas. Yo creo que hay que ordenar un poco el debate. Y segundo, su cliente recibió dinero. Aquí está la factura. La factura, ¿quién paga la factura? Pero deje hablar. ¿No quiere que vean las facturas? Factura de Vértigo Films. ¿A mi defendido? Permítame. Vértigo Films, gestionado por su cliente. ¿Pagado por quién? Por Equitesa. ¿A quién? A la empresa de la hija de Vinicio Alvarado. Todo el mundo conoce que Vértigo Films es de la hija de Vinicio Alvarado. Tengo que ir a la publicidad. Bueno, vamos, no me queda más. Voy al corte y enseguida retornamos y le doy la palabra a Paulina, a quien no le he dado el tiempo suficiente. Ya retornamos. Sobornos 2012-2016 lleva hasta hoy 288 días en proceso penal. El 4 de mayo se inició la instrucción fiscal. El 18 de octubre, la etapa preparatoria de juicio.
y el 10 de febrero se inició con la primera audiencia de juicio. Entre algunas de las curiosidades que ha tenido este caso están, por ejemplo, Fiscalía solicitó que se llame a juicio a 24 procesados. No obstante, la jueza Daniela Camacho concluyó que solo 21 de los 24 debían ir a la siguiente etapa. Por su parte, la Fiscalía retiró 2 cargos, pues en este caso, en un principio, se indagaba tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho. Finalmente, la figura actual es solo cohecho, delito que, por cierto, no prescribe. El tribunal deberá escuchar a 121 testigos, por lo que se espera que la audiencia finalice en 1 mes y medio aproximadamente. Además, se debe conocer que desde Procuraduría se espera una reparación integral de 23,3 millones de dólares. Bien, entonces vamos a continuar. Quedó pendiente un debate que se había presentado en el segmento anterior. Quisiera, Paulina, que usted comente lo que dijeron sus compañeros para luego continuar con el desarrollo del proceso tal como acabamos de ver. Sí, es que me parece interesante que la ciudadanía tenga claro lo que es un proceso penal. Y el proceso, concretamente de sobornos 2012-2016, recién está en la primera instancia. Recién ha arrancado la audiencia de juicio. Vamos a ver si continúan o no los mismos jueces. Es decir, es totalmente prematuro hablar de gente que ya se siente culpable, que llega sin más a decir la teoría de fiscalía no tiene pruebas, la fiscalía ha actuado mal, cuando es justo el momento que estamos evacuando ahora la audiencia de juicio, la que permitirá ver las pruebas de cargo, las de descargo y si efectivamente la acusación de fiscalía tuvo cabida. Hasta que eso no se produzca, no tenemos una sentencia. Desacreditar fiscalía, ¿qué significa desde su lectura? Desacreditar a fiscalía que dicen que ha vulnerado el debido proceso, que cerró la etapa antes de lo que debía ser, que le somete a largas horas de audiencia a los abogados defensores. Que insisto, no estoy aquí para defender a nadie, tampoco a fiscalía, porque sí hay que hacer una precisión también. ¿Cómo empieza este caso? Primero con delito de concusión. Luego reformulan cargos a tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho, lo cual llamaba la atención porque el tráfico de influencias y la asociación ilícita, por la misma temporalidad, 2012, ya estaban prescritas. Por eso es que se entiende que luego ya se queda una acusación por el cohecho. Insisto, no soy quien yo para decir que la teoría del caso, la investigación de la corrupción, que no solo afecta al Ecuador, la corrupción de este nivel político afecta a toda la región. No es que aquí se han inventado la manera de cómo filtrar los dineros, porque esto es un manual de derecho penal económico bastante sencillo, no lo veo muy sofisticado tampoco. Pero vuelvo a lo que sí me llama la atención. Los procesados se asumen ya culpables, se asumen perseguidos, se habla de lawfare, se habla de la persecución política, cuando lo que le dije al inicio de esta noche, estamos ante un proceso penal, todavía no tenemos sentencia. Si la teoría del caso de fiscalía fue tan mala y efectivamente no hay pruebas, estamos en el momento. Este es el momento para verlo. A ver, les doy la palabra. Fernando, rapidito. O sea, duele mucho que quienes fueron parte de un gobierno inquisitorial, de una dictadura, vengan a hablar aquí de perseguidos. Este periodista estuvo 5 años perseguido por su gobierno, señor, y por el gobierno de su cliente, Walter Solís. Ese gobierno no estuvo en la selva. Ese gobierno le mandó flores a Carlos Figueroa, que estaba preso y fue a ver el féretro de su madre en una clínica. ¿Sí sabe quién le mandó las flores? Fernando Alvarado. Ese gobierno que allanó mi casa, se robó... Déjame hablar. Ese gobierno que allanó mi casa y se robó 8.000 documentos de corrupción. Ese gobierno que me puso una condena infame. Y tú fuiste testigo de esa condena, parte de esa condena. Esos señores tienen ahora la valentía de venir a hablar de persecución. Andrés y ciudadanía, lo que hemos hecho nosotros con Cristian Zurita es un aporte que jamás ninguna institución del Estado que estaban en su obligación debían hacerlo. Nosotros no tenemos por qué presentar pruebas, doctora. Nosotros hemos presentado una investigación periodística. Lo que ha hecho la Fiscalía, doctores, es allanar la presidencia, tomar los computadores y confirmar
que la información publicada por nosotros es verídica. ¿Y se ha confirmado? Por supuesto, A ver, ha confirmado. Andrés, Y segundo, permíteme acabar. Permíteme acabar. también Han contestar. confirmado tanto con las delaciones del señor Conceizao Santos Filo de Odebrecht, que ha dicho, sí, señores, yo entregué y entregué 5.6 millones. Es y aquí están los documentos. evidente, Gabriel, que sí se entregó dinero. ¿Sabe están los documentos de Odebrecht? Eso es indiscutible, se entregó dinero. Y a quién se procesa por la entrega de ese dinero. Es importante decirle a la ciudadanía qué es lo que hay en los recaudos procesales. Porque yo sí no puedo venir a presentarme aquí ante la ciudadanía a decir no vengo a defender a nadie. Yo creo que todos estamos los ecuatorianos obligados. No tenemos otro camino que defender la verdad en este país. Y eso es fundamental para quienes hacen periodismo, para quienes hacemos política, para quienes hacemos cátedra universitaria, porque el país siempre necesitará la verdad. Y este juicio... Y luchar en contra de la impunidad también. Pero desde luego que sí. Hay que sancionar a los responsables. Desde luego que sí. Entonces, pero este juicio, tú no puedes llevar a juicio a alguien y el momento en que la Fiscalía va a presentar las pruebas, porque yo quiero insistir sobre esto, y dice una de las pruebas reinas en este juicio es este cuaderno. No es una prueba reina. A ver, permíteme, pero permíteme. Entonces, este cuaderno que tiene el detalle de los aportes, y tú vas a hacer un examen del cuaderno y encuentras que el código de barras dice... ¿De cuándo es el código de barras? No existe. No existe porque simplemente fue mutilado precisamente justo esa parte donde constaba el código de barras para establecer cuándo fue la fecha de fabricación. Ya, y entonces, pero yo quiero el modelo del cuaderno. Por supuesto, Permíteme continuar. por supuesto, está mutilado. Ahora, y sabe, permíteme, Jorge, perdón, para continuar. Aquí está el Entonces, registro resulta... de los aportes. Entonces resulta, Andrés, que tienes una prueba, por una parte que la Fiscalía, pero sin inmutarse, va al juicio y dice, aquí está una prueba, y un perito le dice, señora fiscal, pero una prueba sin firma, un documento sin firma no vale. Bueno, pero O sea, ahí está la tesis de Paulina, eso les conviene a ustedes. Bueno, permítame. Luego dice, bueno, ¿qué otra prueba tienes? Tengo un cuaderno que se escribió en media hora en un vuelo. ¡Qué bueno! No, les favorece a ustedes también. Entonces defendamos la verdad, pues no digamos no vengo a favor de nadie. Defendamos la verdad, pues. Un cuaderno forjado, un cuaderno absolutamente falso, unos recibos que no tienen firma de responsabilidad. Y podemos decirle al país entonces que no hay lawfare en este país, que no hay persecución. Yo quiero descartar. Y solo para concluir el tema de las pruebas, Andrés, porque esto es fundamental, esto es muy importante. Otra prueba reina, $6.000 que han depositado en una cuenta de Rafael Correa, de un fondo al que él mismo aportaba y del cual devolvió el último centavo. Estamos entonces los ecuatorianos dispuestos a aceptar un juicio de esta naturaleza y poder decirle al país, no hay cómo defender la verdad porque ya tuvieron los señores que están procesados una condena previa mediática. Eso tiene un nombre y se llama lawfare. Gracias, Gabriel. En la forma más elaborada. Yo quiero destacar las últimas palabras de la doctora Paulina. Y quiero entender que la ciudadanía debe comprender que mientras dure un proceso penal, todas las personas que están allí siendo acusadas por la Fiscalía General del Estado se presume inocentes. Y solamente una sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada Plenamente de acuerdo en eso. que se justifique sobre la base de pruebas que puedan romper definitivamente esa duda razonable, podrán ser condenadas, de lo contrario no. Pero eso nadie discute. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la Fiscalía General del Estado plantea mal una acusación, no solamente corre el riesgo de liberar a responsables de los delitos, sino también puede lesionar los derechos de los inocentes. Y lo que ha mostrado Fernando aquí no se presenta en el proceso. Entonces, sirve, claro, esa investigación para un informe periodístico, para un libro, pero no para juzgar y condenar a una persona. No se presentan en lo absoluto. Las pruebas ¿Por que qué? tienen... Porque como lo dice Gabriel, no tienen firmas de responsabilidad, no se puede, las pericias realizadas carecen de veracidad y credibilidad. Entonces, claro, si es que la Fiscalía no puede sostener su acusación, el ingeniero Walter Solís Valareso, a quien yo defiendo, como abogado en libre ejercicio profesional y haciendo mi defensa técnica, porque yo no soy militante político, deberá ser confirmada su inocencia. ¿Hay ese riesgo, Paulina? No en el caso puntual, no en el caso puntual de Walter, sino que el proceso
todo el tema sobornos se puede echar Y abajo. eso no solo en el caso sobornos 2012-2016, en cualquier proceso penal puede ocurrir que vaya un fiscal y no tenga las pruebas suficientes. No en vano existe un tribunal de 3 jueces que no han conocido nada, absolutamente nada de lo anterior. Se los nombra solo para esta audiencia, que son los que ponderarán si lo que dice Fiscalía efectivamente concuerda con las pruebas que le están actuando. Hay 3 tipos de prueba en lo penal: las testimoniales, que son las que están evacuando; las materiales, que es peritajes, que tienen que estar ahí los peritos; y las documentales. Y yo pienso que ahí sí me preocuparía que Fiscalía, bueno, obviamente no he estado yo presente en las audiencias, ni tampoco soy jueza del tribunal como para ponderar si Fiscalía actúa bien o no, pero el caso, como está planteado y como lo hemos conocido la ciudadanía, no es solo el cuaderno de la señora Terán. Se puede hasta prescindir del dichoso cuaderno. No son los $6,000 que le entregaron. Que los medios de comunicación y parte de las defensas técnicas se hayan querido agarrar de estos 2 hitos como querer hacer ver que estos 2 no prueban el delito, me parece desleal. Pero el caso va mucho más allá. El hecho de dar contratos, dineros que era para hacer cuestiones estatales, digo, esto es una propaganda del Yasuní, pero no pagó el Estado ecuatoriano, sino otra empresa. Discúlpeme, no necesito a la señora Terán, no necesito a la señora Pamela, no necesito el cuaderno, el código de barras, ni el documento firmado, si efectivamente, contractualmente, hubo esta situación de total anomalía, de uso del Estado para desvío. A mí me parece de desleal, dineros. a mí me parece desleal, en cambio, que se diga que ya existe, que se pueda prescindir de estos cuadernos o de estos archivos, porque simple y llanamente existen los contratos. Ahora bien, No, contratos no dije, he dicho cruce de facturas. los actos de la administración, contratos, digamos, por servicios otorgados, pagos, sí. otorgados a las empresas por estas contraprestaciones ilegales. Cuando los actos de la administración pública, existe la presunción de legitimidad, y usted muy bien lo conoce. Entonces, si esos contratos fueron producto, consecuencia o resultado de un acto ilícito para ser suscritos, entonces las instituciones de control deberían haber verificado de que si ese contrato cumplía en la fase precontractual, contractual, de ejecución y entrega alguna ilegalidad. No me hagas reír. Ahora tienen que probarlo. Ahora tienen que establecer esos contratos, esos contratos entregados entonces a través de una dádiva. Está entonces completamente confirmado con la ley de contratación pública. Confirmado, y luego Gabriel, te doy la palabra. por 2 formas. El mecanismo mafioso de recibir dinero en efectivo, que lo confirma ¿quién? Conceição Santos Filo. Que no está procesado. En eso sí En eso sí coincido y aplaudo. Y coincido contigo, ¿sí? Segundo, nosotros publicamos titular: Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente. Y el señor Santos Filo, ante juez, dice: sí, yo entregué $5.6 millones para las campañas de Rafael Correa 2013 y las de gobiernos seccionales de 2014. Aquí está un correo electrónico que está desmaterializado. Permíteme, esto incluso te sirve para que defiendas mejor a tus testigos. Pero permíteme. Mira, este es un correo electrónico de Geraldo de Souza, el que firma los contratos, el que negoció los contratos en Brasilero, de Poliducto Pascuales Cuenca. Andrea, ¿A quién le envía? Yo tengo que interrumpir porque se está llevando al error a la opinión pública con lo que estás diciendo. Pero es mi criterio. Pero permíteme aportar a lo que estás diciendo. Ya se acabó el gobierno de Correa, déjame hablar. Ya sabemos que... Déjame hablar. Este es un correo electrónico. Poder corregir eso. Sí, pero espérate. Déjame hablar, Correa ya no está y no estará nunca más. Correo electrónico de Odebrecht, de Geraldo de Souza, el que entregó parte de la plata para Alexis Mera, dirigido a Pamela Martínez, y le envía carta, ¿a quién? Carta al presidente. ¿Y qué dice Correa? ¿Y qué dice Alexis Mera? No, nosotros no sabemos nada.
La ladrona es Pamela Martínez. No, señores. Pamela Martínez era la correa de transmisión de Rafael Correa. Gabriel, rapidito. Una vez más tengo que coincidir con Fernando en algo. Él ha dicho no gobierna Correa. Estoy plenamente de acuerdo en decirte que ya no gobierna el pueblo ni Correa. Ahora gobierna la banca y con la anuencia de muchos. Y eso que el pueblo ecuatoriano... La banca que ganó muchísimo en el gobierno de Correa. La banca... Ahora gobierna yo quiero rescatar un ratito, doctor. Y no solamente que ahora gobierna la banca, gobiernan también los organismos internacionales que no tienen absolutamente ninguna legitimidad democrática. Y no solamente que gobiernan organismos internacionales, estoy plenamente de acuerdo con eso en Fernando. Y que no gobierna Correa ni el pueblo ahora. Pero no has desmentido ya voy para allá, Es que él ha insistido en decir que ahora no gobierna Correa y eso es la verdad. Porque ahora gobiernan todos aquellos que no ganaron las elecciones. Y es más, dictan sentencia desde determinados lugares que no tienen... Tengo que ir a la publicidad, Gabriel. Perdiste tiempo en ese discurso. Bueno, te lo voy a decir ya en un instante, retornamos. Bien, vamos al segmento final del programa. Voy a proponer a los panelistas que resuman un poco sus intervenciones de modo de permitir un intercambio más ágil de las participaciones. Sí, empezamos con usted, doctor. Yo quisiera resaltar lo que ha manifestado Fernando también y Paulina, de que la imputación selectiva de la Fiscalía General del Estado sobre respecto de todos los nombres que constan en esos supuestos archivos, dándoles el criterio, el supuesto de que sean válidos, no están siendo procesados. Empresas como Odebrecht y muchos otros nombres, e incluso la propia jueza Daniela Camacho llamó la atención a la Fiscalía y dijo, ¿por qué no se ha vinculado a estas personas, a todas las personas que constan en esos archivos? Entonces, todo eso hace o muestra a la ciudadanía ciertas dudas e inquietudes, y cualquier duda que se presente sobre el proceso y sobre el caso beneficia a los procesados, porque solamente la certeza absoluta puede desvanecer y destruir la presunción de inocencia y de la legalidad de esos contratos, como me referí anteriormente. Totalmente de acuerdo, por eso es que siempre se espera, bueno, de todos los funcionarios públicos que cumplan bien su rol, pero más aún de la Fiscalía General del Estado, que cumple un rol totalmente responsable, que exista la suficiente contundencia en las pruebas, porque tendrá, primero, que probarse el delito de cohecho, y el delito de cohecho a todos y cada una de las personas que están procesadas. Y sí, yo pienso que aquí todos hemos estado de acuerdo, en lo personal, y lo he dicho, no recién, y hace bastante tiempo, sí me llama la atención que Odebrecht no está en este proceso. Se han esgrimido gran cantidad de falacias diciendo que no se podía procesar a los directivos de Odebrecht porque ya habían sido juzgados en Brasil. ¡Qué mentira! Por favor, pero los actos de corrupción se dieron en el Ecuador, no en el Brasil. ¿Qué acaso Laura Terán o Pamela Martínez estaban en Brasil? Eso ocurrió en el Ecuador. Y eso sí me deja en lo personal un sinsabor de por qué sí hay personas imputadas y por qué otras que se entiende cerraban el círculo de la trama, porque hay un funcionario que recibe, pero hay quien entrega. Entonces, ese es el círculo que sí me llama la atención, pero insisto, estamos recién en una etapa de juicio, primera sentencia, y es aquí que se va a poner a prueba qué tan sólida fue la actuación de Fiscalía. Y a eso debemos estar atentos los ecuatorianos, antes de prejuzgar que hay persecución, que ya no pienso tampoco que venga el caso centrarnos solo en Rafael Correa, porque la afectación no es Correa, la afectación es la administración pública. Gabriel, usted señalaba que esto tiene como propósito impedir que Correa sea candidato. Sí, hay que entender por qué se le pone ese nombre a esta investigación, por qué va tan rápido la investigación. Te cuento que el primer día de juicio, Andrés, y que lo sepa la ciudadanía, llamaron a más de 120 testigos a que estemos en un cuarto de al lado durante más de 10 horas. La gente se molestó y se fue. ¿Cómo es que la Fiscalía ni siquiera tiene un cronograma para que los testigos puedan participar en el juicio? Es impresentable realmente. Pero te voy a decir, ¿qué es lo que explica? La intención es evitar que Correa sea candidato. ¿Qué es lo que explica todo esto? Hay personas que todavía no entienden. Fernando decía, ¿cómo es que los bancos ganaron tanta plata en el gobierno de Correa?
Bueno, porque había crecimiento económico. Lo que debería llamarnos la atención no es que ganaron plata en esa época. Lo que nos debería llamar la atención es que en este gobierno, sin crecimiento económico, cuando hay una grave crisis para los ciudadanos, han ganado más plata que antes. Entonces, mira, ¿cuál es entonces la necesidad en este país de determinados círculos y las élites más que nada? Que el expresidente Correa no sea candidato. Y por eso van tan rápido, y por eso es que no se explica, Paulina. Yo creo que por eso es que no se explica, Paulina. Bueno, ¿y por qué es que pasa todo esto? La explicación está muy clara. Muchas veces no nos damos cuenta, otras veces no lo queremos ver, porque todo esto lo que nos va a llevar es a que se obtenga una sentencia a como dé lugar en contra de uno de los mayores líderes que ha tenido la historia del pueblo ecuatoriano y que lógicamente hoy sus adversarios están en el gobierno y responder están rápidamente un proceso como este. Bueno, la verdad puede ser candidato. A mi criterio, y no solo es por el caso Sobornos, porque recién estamos en audiencia de juicio, si hay sentencia se podrá apelar y luego hay recurso de casación. Por favor, no victimicemos a ex líderes cuando procesalmente todavía es bastante temprano llegar a una conclusión. Lo que sí me preocupa es la situación de que se diga que este proceso penal, con esta afectación que ha habido al Estado ecuatoriano, la afectación de la confianza de que teníamos funcionarios públicos que respondían a intereses particulares y no al país. Eso es al fin de cuentas. Sea para que el señor Correa no se presente a la candidatura. Bueno, el señor Correa se fue a Bélgica. Yo no sabía que tenía interés en el Ecuador cuando él decidió irse. Pero bueno, digamos que él asume que es la única persona que podría salvar políticamente al país y que este juicio es una persecución para que él no vuelva y que no presente la candidatura. Pero hay que recordar que en la propia época de Correa, a través del Consejo Nacional Electoral, fueron ellos los que pusieron la norma de que para inscribir candidatura tenía que ser en persona. Por eso es que no puede inscribir la candidatura, porque tiene orden de prisión. No, caso Valga claro. y el caso Tiene que Sobornos. hacerse presente. No, señor, y si usted quiere ser es que primero, por efectos de interés político, se le vulnera un derecho de participación a un ciudadano por efecto de ser él, en el caso del expresidente Correa. Y es falso lo que está diciendo Paulina, y perdóname, tú sabes la estima que te tengo, pero tengo que corregir esto también. Es falso, por cuanto también hay pues asambleístas por las circunscripciones del exterior, o piensas que esas personas tienen que venirse a inscribir en persona. Yo creo que Rafael Correa tiene la mejor oportunidad de su vida. ¿Y por qué no le planteas tú, Gabriel? A ver, dime, ¿qué le Yo planteamos? creo que Rafael no puede ser tan inconsecuente, tan insensible con sus compañeros. Yo le veo en el 8º piso a la señora María de los Ángeles Duarte, triste, ¿Pero delgada. ¿qué es lo que me dices? Triste, delgada, con un grillete. Le escucho y le leo al señor Alexis Mera tuitear, triste con su perrito sin poder salir a caminar. Jorge Glass preso, ¿pero qué es lo que me y quiere él decir? y Rafael Correa, el líder de la banda, allende las fronteras, gozando de la libertad. Estimado Gabriel, permíteme decirte, y a todos los correístas, Correa nunca volverá al Ecuador. Tiene demasiada plata y él no tiene la valentía para venir ni siquiera a defender a sus compañeros que están siendo procesados y encarcelados. Yo creo, y coincido en lo otro contigo, que la justicia de ¿Pero qué es lo que me país, quieres decir? que le pidas a Rafael que venga y dé la cara. Si quiere ser candidato, que ahora venga y dé la cara, que venga a la corte. Lucio Gutiérrez vino, me acuerdo, otros expresidentes vinieron y dieron la cara. Que venga Rafael al piso 8, dé la cara junto a sus compañeros y se someta al proceso y a la justicia Cuando tú tuviste el ecuatoriana. juicio, hiciste eso, viniste y Por te supuesto, presentaste. yo estuve el día que me sentenciaron. Y dije, ¿y por qué no me cogen preso? Lo que sí hice fue el momento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares, y aquí está un abogado, a mi favor. Es para aprovechar y decir y pedirle a través mío que venga el presidente Correa. Y yo creo, Andrés, que la justicia de este país debe procesar a Odebrecht y debe abrir una investigación desde la primera campaña, Bueno, mira, porque está confirmado que la primera campaña de Correa Moreno fue financiada también por Odebrecht, y también, y ahí coincido contigo, debe investigarse quién financió y quiénes financiaron la campaña de Lenín Moreno y Jorge Glass. Solo rápidamente con un punto de información, perdón, Jorge. Solamente un puntito. Con esto quiero concluir un poco mi intervención. Luego me des la palabra. Precisamente yo creo que este es el momento, y este juicio es el momento para reivindicar a las instituciones del Estado. Porque el sistema de justicia se basa en que se escoge a 3 ciudadanos que libre y desinteresadamente se les da
la potestad de administrar justicia, lo hagan en derecho y sobre la base de prueba justificada. Lo contrario, entonces, genera impunidad y genera este desconcierto y malestar que permite hablar de persecuciones políticas, por un lado, y de, por otro lado, procesos que no guardan relación con el debido proceso. Entonces, yo concluyo y quiero pedir que este proceso jurídicamente se lo lleven los tribunales, no ante los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque también los jueces que están juzgando a los procesados en este caso, están viendo también la televisión, están enterándose también en los medios de comunicación lo que está pasando. Y lo que veremos y lo que queremos y buscamos la ciudadanía, no solo para este proceso, sino como abogado defensor que defendió en otras épocas políticas, en la actual y seguramente en las que vengan, pide que se respeten las garantías de sus ciudadanos. Doctor, vamos a hacer una ronda final, si es tan amable, una intervención de 30 segundos. No hay más ciego que el que no quiere ver, Andrés y mis estimados contertulios. Está bien lo que dice Jorge y pedir que no haya una intervención, una presión ante los jueces, pero por eso han sido recusados. ¿Qué le puedes pedir a un juez que es un juez que no es un juez titular, por ejemplo? ¿No es cierto? Que está esperando quizá participar luego para ser juez titular. Todos estos jueces fueron designados en el gobierno de Correa. No, pero no importa eso, ¿qué tiene que ver? No, simplemente es el hecho de que son producto de eso. Entonces tú tienes un juez que no es un juez titular, es un juez encargado y que está cuidando su encargo o cuidando participar luego. ¿Cómo puedes pedir eso? ¿Cómo puedes? Pero dice Paulina, es un prejuicio. ¿Cómo puedes decir que este juicio no tiene una presión política brutal cuando la ministra de Gobierno, nada más y nada menos que la ministra de Gobierno, sale sin inmutarse, con absoluto desparpajo, pero que me quedo pasmado, en una entrevista ante un periodista diciendo: yo espero que haya condena hasta antes de noviembre, que se tenga que inscribir las candidaturas. Cuando tú ves eso... Pero Gabriel, en el gobierno de Correa, en la Sabatina se dictaba sentencias. Es que mira, también el hecho de justificar algo diciendo es que el otro fue peor, no es argumento, pues, Andrés. Yo te oigo siempre con eso. O sea, lo que ocurre es que si tú sacas ese argumento, también deberías ver lo que ocurrió en el pasado. Que defiendas lo que dice la señora ministra. Vamos, Pero entonces, solo para concluir, ¿cómo podríamos negar nosotros que todo esto está transversalizado por toda la presión mediática y política que hay actualmente en el Ecuador para que alguien no se pueda presentar? Doctor Ortega, por favor. Ciego. La defensa del ingeniero Solís, con este tribunal o con cualquier otro que presente la Corte Nacional de Justicia, presentará sus argumentos, justificará lo que a criterio de la defensa técnica es lo preciso en función de lo que sucedió y en función de las pruebas que constan, y seguramente exigirá la rectificación de inocencia de mi defendido, como lo ha hecho y lo seguirá haciendo en el transcurso y en todo este proceso que se ha venido dando. Gracias. Fernando, por favor. Yo me siento honrado como periodista, como ciudadano de este país, de haber hecho un aporte que está en este libro, Arroz Verde, más allá de lo que haga la justicia, de lo que haya hecho la Fiscalía, de los errores y aciertos de la Fiscalía, porque ha tenido aciertos. Yo creo que el país va a cambiar. Va a haber un país antes de Arroz Verde y un país después de Arroz Verde. Creo que la sentencia, y esto no es una prima a nadie porque yo no soy nadie, lo que pase en la Corte Nacional de Justicia va a ser un soplo y un viento de libertad. Nosotros no solo hemos tenido 10 años de ausencia de justicia, décadas. Este rato hay centenares, miles de gente pobre que está por un celular pagando condenas hasta de 9 años. Yo conozco en Manabí. Y aquí hay señoras y señoritas que se han pasado con un añito. Arroz Verde tiene que cambiar, tiene que devolverle democracia, libertad y justicia a este país. Ok, gracias. Con usted terminamos, Paulina. Sí, que la justicia, pienso yo, y el país ya deje de ser tan correacentrista. No creo que el señor Correa tenga que ser el debate diario en juicios, en foros. Pobrecito, no inscribe la candidatura o es el único que puede salvar al país. Me parece que estamos en un círculo en el que Correa cree que todo le culpan a él, se victimiza y no llegamos al fondo de lo que nos interesa. Es un proceso penal como cualquier otro y así se espera que los jueces resuelvan. Que no exista la presión en el sentido de ya condenar anticipadamente a los procesados, pero que tampoco los procesados utilicen falacias para querer también victimizarse. Y este es un llamado a Fiscalía y órganos de administración de justicia.
Si decidieron aceptar esos cargos, se entiende están preparados para que no sean los privilegiados los delincuentes económicos. Y que no sea este caso, que por un lado será emblemático, espero, para no repetir la corrupción de la administración pública, pero para que no se tolere la delincuencia económica, que a veces a ellos sí se los privilegia. Gracias al doctor Jorge Luis Ortega, a Fernando Villavicencio, Gabriel Rivera y Paulina Araujo. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Pásenlo.